Hola, te damos la bienvenida al podcast del espacio de formación LGBTIQ+, del proyecto Diverses. Episodio 1. Historia del movimiento LGTBIQ+, en Paraguay. Parte 1. Como movimiento LGTBIQ+ de Paraguay, es importante reconocer nuestra historia y ponerla en valor para que más personas puedan sentirse parte de un proceso de transformación hacia una sociedad más diversa. Los primeros debates públicos sobre la población LGBTIQ+ se dieron en el marco del misterioso asesinato del periodista Bernardo Aranda en septiembre de 1959, apenas unos años después de iniciada la dictadura de Stroessner. Para comentarnos pormenorizadamente sobre este caso y su uso mediático, escuchamos a Florencia Falabella, antropóloga e investigadora. Cuentan, ¿verdad?, en los periódicos que la noche antes de que muera Bernardo, la última vez que lo vieron, él había bajado a la radio Comuneros a buscar el disco de Bill Haley y sus cometas. Y bueno, pues fue a su pieza y a su habitación, la habitación que alquilado, y no, después nunca más lo volvieron a ver, ¿verdad? Y también es esta cuestión del rock and roll, vamos a ver enseguida cómo está muy relacionada con toda esta persecución que hubo. Vemos aquí, bueno, es el día 9 de septiembre, dice aproximadamente unas 50 personas jóvenes y adultos de dudosa conducta moral. Ahí ya comienza a aparecer la cuestión de la amoralidad. Acá también, el 10, al día siguiente, hablan nuevamente de 5 personas de dudosa conducta moral que están recluidas e incomunicadas en investigaciones a las que se les está interrogando. Después, el crimen de Aranda comienza a perder importancia. O sea, se lo relacionó con homosexuales, se decía que Aranda tenía amistades homosexuales, ¿verdad? Entonces empiezan a decir que habían jóvenes de dudosa conducta moral, una organización de amorales que probablemente había asesinado a Bernardo Aranda. Es interesante este artículo que aparece el 11 de septiembre, que se titula Auge de la criminalidad, es hacia el punto de inflexión donde da el giro, el seguimiento al caso, ¿verdad? Esto fue una editorial de La Voz de la Policía que luego reproduce el periódico El País. Y les quiero leer porque es súper interesante lo que dice y nos va a ayudar a entender todo el caso. En torno a esta juventud desenfrenada se está creando un agudo problema por la derivación del mal vivir juvenil hacia cauces de vicios innombrables, pero a los que hay que hacer frente con toda energía. El petitero, después vamos a hablar sobre el petitero, la figura del petitero, está a la orden del día. Libre de todo freno, los jóvenes emancipados de mala hora de la disciplina del hogar y el respeto a sus padres se convierten en ansiosos buscadores de emociones y sensaciones raras. La satisfacción de apetitos normales ya no ofrece atractivo alguno. Hay que buscar lo novedoso, lo prohibido, lo vicioso, aquello que sea como un grito de desafío a todo lo consagrado por la decencia, el equilibrio del alma y la salud del cuerpo. En principio parece inocente diversión del rock and roll y se convierte en el primer caso hacia la caída en el abismo del vicio. Bueno, es impresionante este artículo, ¿verdad? También ese mismo día, el 11 de septiembre, se publica este artículo que es famoso, de 108 personas de dudosa conducta moral que están siendo interrogadas, ¿verdad? Hay una intensa acción policial, ¿verdad? Aquí se introduce el número bajo el cual pasarían a ser denominadas las personas no heterosexuales. En otro país que hasta el día de hoy se sigue siendo utilizado como una ofensa, ¿verdad? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que desde hace ya bastantes años el movimiento LGTBI se apropia de este número y lo reivindica. Bueno, mi idea esta noche es presentar el caso 108 de una manera un poco distinta, ¿verdad? No quiero limitarme a este seguimiento policial en torno al caso Aranda, sino que me gustaría hacer con ustedes otro ejercicio que es leer las publicaciones que están relacionadas con diferentes discursos que se tenían en ese momento, ¿verdad? Y que tenían la intención de justificar esta persecución a los amorales. ¿Qué es lo que se esperaba entonces? Que los padres impongan a sus hijos disciplina, respeto, obediencia y por sobre todo una fuerte educación moral, ¿verdad? Se comienzan a reforzar estas relaciones entre padres e hijos, ¿verdad? Y se pide la colaboración a los padres para que ejerzan un control sobre ellos, ¿verdad? Hay una nota del Independiente
que dice lo siguiente: es necesario que los primeros en colaborar en esto sean los padres de familia, controlando a sus hijos, despojándolos de todas esas ideas raras de excentricidad que no van sino en perjuicio de ellos mismos, que coartan la inteligencia y los hacen propensos a renunciar a todo, desde el estudio hasta la dignidad. ¿Verdad? Bueno, debemos tener en cuenta que lo que le pasó a Bernardo Aranda, ¿verdad? Bernardo Aranda venía de una buena familia, tenía muchos hermanos, todos ellos eran trabajadores, heterosexuales, personas honradas, cristianos, ¿verdad? Con una fuerte educación moral. Sin embargo, él cayó en las redes de la organización de amorales y pervertidos, ¿verdad? Y terminó siendo asesinado. Es que esta figura del petitero comienza a ser relacionado con el amoral por excelencia, ¿verdad? Está vinculado con lo criminal, no respeta nada, es hedonista, le gustan los vicios y además tiene un comportamiento afeminado. Está relacionado con la vagancia, la delincuencia, la criminalidad, la perversión, etcétera, ¿verdad? Entonces comienza a ver en los medios, en los periódicos, una persecución a los petiteros. Incluso se llegó a publicar un artículo que se llamaba Guerra contra los petiteros, ¿verdad? Llamando a luchar a toda la sociedad a luchar contra ellos, ¿verdad? Bueno, y todo esto obviamente fue fundamental para recibir el apoyo de la opinión pública para justificar esta represión policial hacia los homosexuales. Así como se avivó una persecución en contra de los 108, también se generó desde el principio una resistencia. Erwin Sokol, abogado y activista, nos comenta sobre la Carta de una Moral, primera manifestación pública de resistencia y otras acciones realizadas durante ese tiempo. Recordemos que el 1 de septiembre inicia el caso 108 y termina el 30 de septiembre con la Carta de la Moral, donde hay una reivindicación que dice: nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de declaración de todos los derechos humanos nadie puede negarnos el derecho de hacer de nuestro cuerpo, nuestro continente físico, lo que queramos, sin incomodar a otros que no quieran hacer lo mismo. ¿Por qué es importante este texto? Por dos cosas. Uno, que cuando se habla de la construcción de los nuevos movimientos sociales o cuando se habla del movimiento LGTBI moderno, se habla que una de las características es el enfoque de derechos. Eso es una de las características. Entonces, nosotros en esta carta hablamos, de 1959, habla de derechos humanos. Entonces, por eso es muy interesante de cómo contextualizando y viendo dentro de la época de la dictadura, podría ser considerado como de avanzada, digamos, por un lado, y también teniendo en cuenta que no era lo mismo San Francisco, Nueva York, que Paraguay en los años 50. Entonces, por eso tomamos septiembre como el mes de las 108 memorias, porque fue durante todo septiembre, y el 30 de septiembre tomamos como el Día Nacional por los Derechos LGTBI. No podemos entendernos hoy como homosexuales, como gay, como maricas, como lesbianas, como trans, si no entendemos que hubo un pasado de represión muy grande que sigue estando dentro de nuestra memoria genética, dentro del imaginario social, dentro de las instituciones y dentro de un montón de lugares que marcó huella esa dictadura. Y en este contexto irrumpe el VIH, que era conocido como el cáncer rosa, y también entender que como acostumbrados a que estamos a la ausencia estatal, tuvimos que autogestionarnos para poder dar una respuesta a las compañeras que estaban muriendo. Entonces surge una cantidad de eventos sociales. Recordemos, cae la dictadura, se ve esto de que estamos en democracia, no hay que censurar lo que hacen las otras personas, entonces surge una serie de shows trans o transformistas, en ese contexto se llamaba, y uno de los hitos muy importantes o una de las organizaciones muy importantes, Transfaces, que organizaban eventos de transformismo tanto en espacios LGTBI como en espacios heterosexuales. Entonces era como los espacios que se podía ocupar en este caso de las personas trans o transformistas era la calle o el escenario, que actualmente sigue sucediendo algo muy parecido.
Cerca del final de la dictadura, en 1982, otro caso fatal que despertó la persecución contra homosexuales es el caso del joven Palmieri. Para ahondar en este tema, María José Lacarrúa, comunicadora, nos relatará las implicaciones mediáticas del caso. Tener un poquito de contexto político de Palmieri, ¿verdad? Que ya eran la dictadura fue hasta el 89 y Palmieri ocurrió en el 82. Entonces, como ya estaban ya los últimos años del régimen tronista y también lo que es la Guerra Fría, que es algo que realmente ayudó a instaurar las dictaduras en Latinoamérica. Y países vecinos como Brasil y Argentina ya estaban volviendo a la democracia también. Pero el impacto más grande de los últimos años fue que Estados Unidos cambió su política internacional hacia los países y la ayuda militar y económica de Estados Unidos comenzó a disminuir. Teniendo en cuenta un poco el contexto en que se encontraba la comunidad LGBT, aún en los años 80 todavía mucha de la comunidad seguía en la clandestinidad, ¿verdad? Pero dentro de esa clandestinidad como que se organizaban fiestas, ¿verdad? Como sería una respuesta a la represión, ¿verdad? De igual manera la policía sabía toda esta fiesta y cada tanto hacían redadas, ¿verdad? Cuando necesitaban culparle a alguien, ¿verdad? Y yo en mi investigación tomo las noticias a partir de que se encuentra el cuerpo de Palmieri, ¿verdad? Y bueno, había como una vinculación, una sospecha que el autor material era homosexual, entonces esto dio pie a una persecución enorme. No me explayo mucho en esta presentación, pero algo interesante que hizo Última Hora es que pedía y recibía mucha información del ciudadano, ¿verdad? Entonces comenzó a haber muchas especulaciones, ¿verdad?, en torno al caso. Y el mismo medio admite tener ese rol de detective, ¿verdad? Digamos, especulaciones ciudadanas, una de las teorías más fuertes, ¿verdad?, que después va adquiriendo más relevancia, es que no existe un asesino, sino que existen un autor material y un autor intelectual, ¿verdad? Bueno, Chamorro fue identificado como el autor material, ¿verdad? Y él mismo se fugó. Y la policía llega a detener a los familiares de Chamorro. Los familiares admiten que él cometió el crimen, su hermana admite haberle ayudado para que se fuga a Argentina, ¿verdad? Y a pesar de que ya estaba identificado el autor material, seguían arrestando personas homosexuales y muchos, como el caso 108, tienen su punto de inflexión, ¿verdad?, con el titular del 11 de septiembre. Para mí, el 23 de abril fue como el punto clave, ¿verdad?, donde la policía publica la conexión entre Chamorro, la homosexualidad de Chamorro y el crimen. Como dice, como los homosexuales se pusieron de moda, con razón o sin ella, los que peinan algunas canas, aunque no tantas, retrocedieron algo más de 20 años para contar a los que no sabían del caso Bernardo Aranda, muerto y quemado después de haberlo rociado con queroseno. La identificación del asesino no se hizo nunca, aunque se hicieron famosos los 108, cifra que identificó de ahí en más a un tipo de personas no muy fanáticas de la masculinidad. Se dijo entonces que el encubrimiento vino por el lado del compromiso que tendrían con el caso algunos personajes muy importantes de la época, algunos de alto bordo internacional para más. Los 90s fueron un tiempo de desarrollo de las organizaciones sociales post-dictadura y también fue el momento en que se empezó a gestar el movimiento que hoy se conoce como Coalición TLGBI. Erwin nos comparte sobre estos inicios. Acordemos que inclusive en los años 2000 había mucho temor de hacer actividades públicas. O sea, la gente no quería hacer actividades con prensa, no quería hacer una invitación pública. Como les dije, el primer 28 de junio del 99 se festeja, se celebra con una pegatina de afiches. En el 2000 se cuelga unos pasacalles en las principales calles de Asunción. Y recién en el 2003
se hace la primera actividad pública, que se hace en la ex Plaza Italia, hoy Plaza de las Mujeres. Recién se festeja el 28 de junio, la mayoría eran personas heterosexuales, amigas de la causa, y también muchas de las personas estaban enmascaradas. Hasta que el año siguiente, en el 2004, se organiza la primera marcha por el Día Internacional de los Derechos LGTBI, que era el 28 de junio, y que dentro de este proceso de encontrarnos a nosotros, por un lado, luego en junio, frioró, llovía, no daba gusto, oscurecía muy temprano, entonces esto de buscar una fecha propia respondía a muchos factores y sobre todo también al poder reivindicar una fecha propia alejada, y gracias a eso, gracias a la Carta de la Moral y a los trabajos de investigación en torno al caso 108, hoy tenemos el 30 de septiembre como el Día Nacional por los Derechos LGBTI. Y para decir que el único proyecto de ley netamente LGTBI que existe en Paraguay es de una resolución que pedimos que se reconozca este día, el 30 de septiembre, y por más que el Estado no lo reconozca, nosotros desde las organizaciones sociales reconocemos el 30 de septiembre como el Día Nacional por los Derechos LGBTI. Entonces, nuevamente, ¿cómo se trabaja dentro de esta lógica de incidencia política y de trabajar con legisladores, como lo hizo Argentina con una ley de identidad de género, con una ley de matrimonio igualitario? ¿Cómo trabajar eso en Paraguay si nuestras propias autoridades ni siquiera quieren reconocer que hubo una dictadura o reconocernos como ciudadanos? Entonces, ante la ausencia de Estado, nuevamente, somos las organizaciones sociales las que marcamos el rumbo de los discursos y generamos nuestros propios días sin ningún tipo de reconocimiento del Estado. En el siguiente episodio conversaremos con Carolina Robledo, presidenta de Aireana, sobre la historia de las lesbianas, y con Irene Rotela, coordinadora de Casa Diversa, sobre la historia de las personas trans. Este podcast es desarrollado a partir del espacio de formación LGTBIQ+, del proyecto Diverses, impulsado por Amnistía Internacional entre 2021 y 2022 de manera virtual. Las gestoras son Carolina Robledo, Florencia Falabella y Brune Comas. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Fabián Gamarra, con asistencia de Pablino Caballero. Ediciones de clases, Florencia Falabella. Ediciones de sonido, musicalización y guión, Brune Comas. Locución, Brune Comas. Diciembre 2022.